Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. A un mes de las festividades de Navidad y fin de año, el gobierno nacional analiza si extiende los feriados y en breve se lo contamos. Hola, Gaby. Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Mientras tanto, siguen las acusaciones entre el municipio de Quito y el CERCOP sobre los eventos suspendidos por las fiestas de la capital. Ya les ampliamos la información. Empezamos las noticias. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó que el gobierno analiza la posibilidad de extender los feriados de Navidad y fin de año. En nuestro espacio de entrevistas señaló que el incremento del salario básico para el 2026 se fijará hasta el 20 de diciembre. Feriados, Navidad y fin de año. Estamos tomando una decisión a ver si es que de alguna forma se puede generar 2 puentes durante estos feriados de fin de año. La decisión no está tomada de manera definitiva. Entonces sería el primero 25 feriado y usted daría en puente 26, con lo cual habría para que sea 25, hasta 26, el fin de semana. Volvemos el lunes. Así es, y luego sería desde el jueves otra vez hasta miércoles mediodía hasta el lunes, hasta el siguiente lunes. Salario básico unificado 2026. Existen las condiciones para poder realizar un aumento. Este aumento obviamente queremos que sea un aumento conciliado entre trabajadores y empleadores. Esa es nuestra perspectiva. Yo tengo más o menos un cronograma planteado para que el día 20 de diciembre tengamos ya una decisión final y así las familias puedan programar y proyectar el próximo año. Denuncia por caso Álvaro Rosero. Que claramente detrás de un objetivo de hacer daño hay una denuncia muy temeraria, pero yo creo que al país eso en realidad no le debería interesar, no claro deberíamos estar discutiendo este tema. Interesa, porque hay asambleístas que dicen que usted habría cometido tráfico de influencias. Usted es un ministro de Estado. Entonces, si usted califica un tema de esta naturaleza como doméstico, creo que hay un error. Lo califiqué así en la Asamblea Nacional porque para el Ministerio de Trabajo en estos momentos el levantamiento de una prohibición de ejercicio de cargo público es un trámite doméstico. Aumento del empleo en Ecuador. Más o menos 70,000 empleos. Es el dato que también está en las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Y en la formalización, además, hemos crecido en cerca de 9%. El mayor crecimiento se da tanto en empleo joven y en empleo de mujeres menores a 30 años. El presidente Daniel Noboa cumple su segundo año de gobierno tras enfrentar un paro nacional de 31 días por la eliminación del subsidio al diésel. Durante este periodo mantuvo una asamblea aliada que aprobó 6 leyes económicas urgentes. Daniel Noboa está en el poder desde noviembre de 2023. Su mandato empezó tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Decirles que no es posible avanzar. Recibió un país que ese año reportaba 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, por lo que enfrentar el conflicto armado interno que ya había decretado era imperativo. El primer paso, aunque arriesgado, lo dio con una asamblea aliada. Logró subir el IVA del 12 al 15%. Vamos a empezar con el IVA al 15%. El IVA entra en vigencia y comienza a recaudar desde abril. Incluirán los recursos del IVA y esos fundamentalmente se usarán en seguridad. Medida que le ha obligado al gobierno a enfrentar críticas y pedidos de rendición de cuentas por sus opositores. Meterle las manos al bolsillo al pueblo ecuatoriano no estamos de acuerdo. Debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos se aplique. El siguiente paso lo dio en noviembre de 2024. Vía decreto eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Dado que es el más inequitativo e ineficiente de todos los combustibles. Y desde esa decisión pasó casi un año para que el presidente Noboa, el que había dicho que no lo haría en campaña, resolvió eliminar el subsidio al diésel. Vía decreto en septiembre de 2025 lo hizo oficial. Con esto el gobierno busca ahorrar $1.000 millones. Una tubería que desviaba gran parte de los recursos al contrabando, a mafias como la minería ilegal, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. Decisión que vino acompañada por un plan de compensaciones para los transportistas, que de alguna forma frenó la paralización del servicio en el país, pero no convenció a las organizaciones indígenas y gremios sociales. Los movimientos indígenas de Tungurahua se unen a partir de este momento en paro nacional.
En medio del anuncio de un paro nacional y movilizaciones por la eliminación del subsidio al diésel, Noboa trasladó la presidencia de la República a la Tacunga en Cotopaxi. A esas personas que querían molestar, lo primero que hice fue irme y pararme en su casa y decir, bueno, aquí estoy. La provincia de Imbabura fue el epicentro de manifestaciones en rechazo a la decisión gubernamental. Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel. Y si hay que ir preso, pues aquí lo tendrá el presidente de la CONAIE. Durante 31 días, los cantones de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra se paralizaron. ¡Escudos! Las organizaciones indígenas se tomaron la provincia. ¡Vamos, escudos! Y no fue hasta el día 22 de paro que la fuerza pública intervino y logró ingresar a las ciudades, que ya reportaban desabastecimiento de alimentos y gas. El 15 de octubre se dio un fallido acuerdo entre indígenas y el ministro del Interior, John Reinberg. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. Vamos a retirarnos a nuestros territorios. Y pese a ello, el bloqueo en Imbabura continuó y no fue hasta el 22 de octubre, día 31 de paralización, que el anuncio llegó. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios. Luego de ello, las vías se abrieron y la calma retornó a la provincia de Imbabura. Estas radicales medidas no frenaron la política del presidente Noboa de entrega de bonos. En estos 2 años, el gobierno ha destinado alrededor de 1.600 millones de dólares en entrega de casi 20 bonos diferentes. Los programas de entrega de dinero en efectivo temporales van desde jóvenes en acción, migrantes retornados, transportistas, mujeres y la fuerza pública. Estamos dando 7 diferentes bonos, sino inyectando para la economía 560 millones de dólares. Ley aprobada, señores, esta vez por unanimidad. Para el gobierno de Noboa, las relaciones con la Asamblea no han sido un obstáculo, pues al igual que en el primer periodo, este que arrancó en mayo de 2025, logró aliarse y con una mayoría nada sólida, de la que se quedó fuera la Revolución Ciudadana, logró que se le aprueben 6 leyes económicas urgentes, aunque 2 ya fueron dadas de baja por la Corte Constitucional y las 4 restantes están en vigencia. No es un golpe al gobierno, no es un golpe al presidente, es un golpe al país. Le negó una ley para combatir el crimen organizado. Creo que se está convirtiendo ya un abuso de las leyes económico urgentes. Con esta asamblea, la misma Constitución de 2008 y sus políticas económicas cimentadas en la entrega de bonos, Daniel Noboa gobernará hasta 2029. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Durante estos 2 últimos años, en materia económica, Ecuador logró salir de la recesión registrada en el 2024, pero la mejoría aún no llega a la población más vulnerable. Las cifras de pobreza por ingresos no registran una variación significativa. La disminución del riesgo país junto al incremento de las reservas internacionales, depósitos bancarios y ventas totales constan entre los logros que asegura tener el gobierno en materia económica durante sus 2 años de gestión. Sin embargo, hay cifras como la de pobreza y empleo adecuado que no registran una mejora significativa en los 2 últimos años. Analistas consideran al 2025 como un año de rebote económico. Por ejemplo, la economía del país creció en 4,3% durante el segundo trimestre del 2025. Sin embargo, no descartan que esta mejora sea temporal. Habrá que ver el 2026, aunque el gobierno ha dicho de que las proyecciones de crecimiento van a ser 1.8. ¿Eso qué significa? Vamos a crecer menos. Las ventas totales también reflejan un incremento pasando de más de 206.000 millones en 2023 a 209.000 millones en 2025. Pero lo que sí estamos pendientes, y estoy seguro que los televidentes que nos ven, es cómo llega eso, cómo eso decanta hacia la familia. Y es que las cifras de empleo adecuado junto a las de pobreza por ingresos no registran una mejora significativa. En noviembre del 2023 el empleo adecuado bordeaba el 35%. Este año ascendió apenas al 37%, mientras que la pobreza en junio del 2023 bordeaba el 27% y para el mismo periodo de este año apenas disminuyó al 24%. Y pareciera que en Ecuador solamente hablamos de política fiscal y de la economía del gobierno, pero no vemos demasiado o tal vez con más atención la economía familiar, la economía productiva.
El déficit fiscal proyectado para el 2025 asciende a los más de 5.000 millones de dólares. Es decir, en Ecuador existe un gasto público que incrementa a mayor ritmo que los ingresos. Si no hubiéramos tenido los créditos del FMI, ya estaríamos en default. Es importante que el próximo año el gobierno entre en un proceso de renegociación porque si no, la deuda lo va a ahogar. Sin embargo, el riesgo país de Ecuador, que mide la probabilidad de que se pague o no la deuda, ha disminuido en los últimos 2 años, pasando de 1.900 puntos a 677 puntos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguridad y acuerdos comerciales serían los temas tratados en el último viaje a Estados Unidos del presidente Daniel Noboa. En entrevista en el programa de Lunes a Lunes, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, dijo que los detalles del encuentro se los conocerán por la decisión del Ejecutivo. Un viaje con una agenda que se cumplió, pero no se hizo pública. Así terminó la última visita del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos, 2 días después del referéndum y consulta popular, en la que ganó el no. José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, en entrevista para el programa de Lunes a Lunes de Teleamazonas, confirmó que la cita se dio en Nueva York, bajo el contexto de la cooperación binacional. Pero son viajes para estrechar esas relaciones comerciales y de seguridad. Nosotros tenemos una guerra interna, un conflicto armado interno con el crimen organizado. Sin profundizar en el tema, Neira aseguró que la agenda se mantuvo en privado por decisión presidencial. Todo presidente lo ha hecho. Esta cortina de humo que se ha implantado por ese viaje que el presidente ha hecho. Creo que él tiene, no hay hermetismo. Cada presidente tiene la decisión de categorizar su tipo de reuniones. Aunque para la canciller Gabriela Sommerfeld la categorización no es la correcta. No, Cancillería no maneja esas figuras, no tenemos las figuras de secreto, secretísimo o reservado. Este fue el 5º viaje de Noboa a Estados Unidos en lo que va del año desde que se posesionó por primera vez. En el cargo ha viajado en más de 30 ocasiones al exterior. El próximo viaje del mandatario será a Emiratos Árabes Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. El municipio de Quito está a la espera de salvar alguno de los procesos suspendidos por inconsistencias halladas por el CERCOP. José Julio Neira asegura que se trató de un proceso técnico y no político. Que si quiere paralizar esas 50 actividades que tenemos, paralice nomás. Tras varios días de polémica entre el municipio de Quito y el Ejecutivo y con las fiestas en pleno desarrollo, este martes el secretario de Cultura del Cabildo, Jorge Cisneros, señaló que existen posibilidades para salvar algunas de las 52 actividades que fueron suspendidas por el Servicio de Contratación Pública CERCOP por inconsistencias. Les tomamos la palabra a la ministra de Gobierno, al igual que el director de CERCOP, los dos con el mismo mensaje. Si se responden técnicamente los hallazgos, damos paso. Lo han dicho en todos los medios y nosotros les tomamos la palabra. Vamos a ir inmediatamente nuestros técnicos a sentarnos a establecer y plantear una a una los hallazgos que se tengan y responderlos de la medida necesaria. Los tiempos son difíciles, estamos ya con las fiestas encima, pero nada que no se pueda hacer. El director del CERCOP, José Julio Neira, aseguró que la entidad que dirige cumple procesos técnicos y no políticos. El error es de ellos, es decir, lo reconocen pero no lo aceptan. Con todo esto que usted me dice, entonces no es político, José Julio. No es político, Perfecto. Esto es verdaderamente técnico. Neira recordó que el trabajo del CERCOP es revisar que los procesos de contratación sean transparentes. El trabajo técnico que se hace en el CERCOP es básicamente cumplir las atribuciones que tenemos, que es la de monitoreo y supervisión de la contratación pública. ¿Qué le puedo decir yo a la señora del mercado Iñaquito que se llama Marcia, que vende a $7 su hornado cuando el alcalde de Quito quería comprar hornados a $15? Nosotros no hemos recibido ni un solo hallazgo que corresponda a un mal manejo de recursos. Cisneros incluso aclaró que la serenata quiteña, que es uno de los procesos suspendidos y para el cual se había destinado más de $1 millón, implicaba la realización de al menos 15 eventos adicionales. En todo caso, ahora la expectativa se centrará en conocer qué actividades sí se realizarán. El proceso no está en cero, el proceso está por adjudicarse. La adjudicación son pocos días y la firma del contrato igual. Como ven, tenemos la voluntad, la esperanza y la buena fe de seguir con los ajustes técnicos para, igualmente, quizá no se pueda hacer todo. Estamos conscientes de eso. El municipio había destinado para estas fiestas $3 millones. Belén Merizalde, Teleamazonas.
Más información. Stalin Andino asume como viceministro de Salud en medio del desafío de abastecer de medicinas a los hospitales. Tras más de 2 meses de la instalación de una mesa técnica para la compra de medicamentos, el desabastecimiento se mantiene. De la administración pública a los hospitales. Stalin Santiago Andino González, abogado de profesión, se convirtió hace tan solo días en el nuevo viceministro de Atención Integral de Salud. Dentro del currículum de Andino consta su más reciente cargo de secretario jurídico de la Presidencia de la República, puesto al que llegó a ser titular después de haber estado como encargado en reemplazo de Michelle Mancheno, ahora asambleísta de ADN. Ha sido asesor jurídico en varias entidades públicas, incluyendo el Servicio Nacional de Contratación Pública, donde trabajó por 4 años. Además, también ha ejercido como docente y capacitador en contratación pública, y aquí quizás su mayor experticia. El nombramiento de Andino llega en una crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en centros de salud del MSP. También llega a acompañar al desafío de mejorar este panorama la vicepresidenta María José Pinto, quien hace menos de 10 días asumió como titular del Ministerio de Salud. Anteriormente, Pinto ya lideraba las mesas técnicas para la compra de medicamentos, que iniciaron el 2 de septiembre. Ahora Pinto no solo afirma tener un equipo listo, también ejerce como una de sus primeras acciones el pedido de información a hospitales sobre el estado de compras de medicinas y otros aspectos claves. Mientras tanto, nosotros regresamos al Hospital Abel Gilbert Pontón, una casa de salud de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública ubicada en el suburbio de Guayaquil. Aquí volvimos a consultarle a los pacientes que asisten a esta casa de salud para saber cómo está la atención y si ha mejorado o no la entrega de medicamentos. Su respuesta fue que las medicinas llegan, pero de a poco. Sí, nos han dado. ¿Por qué urgencia entró? Mi esposa está con cáncer y necesitamos haciendo la quimio. ¿Visto mejoras? Sí. O sea, no tan un cambio así, pero sí se ha visto algo que ha cambiado. Ahora me dice, mire, usted tiene diabetes, le vamos a dar solamente la levotiroxina, pero la insulina y la otra más que tiene que comprar afuera. Así se mantiene el clamor por medicinas e insumos que hacen los pacientes de este hospital, en medio de un cambio de autoridades que aseguran que no llegan a improvisar. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La proforma presupuestaria 2026 prevé asignar 1.293 millones de dólares para universidades y escuelas politécnicas del país, es decir, un 5% más en comparación al 2025. La oposición cuestiona una supuesta reducción al presupuesto. Aulas deterioradas, espacios verdes en abandono y una infraestructura que evidencia el paso de los años son solo algunas de las necesidades de la Universidad Central del Ecuador. No se han pagado becas. También en los espacios académicos, en la no reapertura a laboratorios. Estos problemas evidencian la urgencia de contar con un mayor presupuesto y precisamente la proforma presupuestaria 2026 prevé asignar 1.293 millones de dólares para universidades y escuelas politécnicas del país. Así consta en el informe aprobado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. La proforma presupuestaria del año 2026 contempla el incremento del 0.5% del Producto Interno Bruto en salud y educación, que son aproximadamente 630 millones. Aunque según la presidenta de la mesa legislativa, Natalie Farinango, el incremento del 13% en la proforma de 2026 en comparación con la de 2025 permite cumplir con asignaciones en educación, el correísmo pone en duda las cifras expuestas. Que recortan el presupuesto a 19 universidades, por ejemplo, a la Universidad Central del Ecuador, alrededor de 15 millones, a la de Cuenca 11 millones. Nuevo golpe hacia las instituciones de educación superior, teniendo presente que la afectación va hacia 19 universidades y escuelas politécnicas del país, en un saldo de 128.8 millones de dólares. Cifras que preocupan, pues según Santiago García, docente de la Universidad Central, se demuestra que cada vez hay menos recursos para inversión pública. En general hay un incremento aproximadamente del 4%, pero cuando uno mira adentro de las cuentas, hay universidades en las cuales se reduce el presupuesto. Entonces se viene recortando, reduciendo a mínimos eso, cuando necesitamos infraestructuras. Ahora el llamado es al Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene hasta el 30 de noviembre para pronunciarse sobre la proforma 2026. María Fernanda Utreras, Teleamazonas.
Las cifras de femicidios en Ecuador son alarmantes. Escuchen esto. Cada 22 horas una mujer es asesinada en el país. Del 1 de enero hasta el 15 de noviembre se han registrado 349 muertes violentas por razones de género. La lucha violeta sigue viva porque la violencia contra la mujer persiste. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, en lugar de festejar el fin de este mal social, se recuerda que todavía existen demasiadas víctimas del machismo y que incluso, lamentablemente, las muertes por razones de género aumentan. Este año han muerto 349 mujeres, de las cuales 112 en manos de quien dijo que las amaba. Hemos llegado a un femicidio cada 22 horas. Cifras alarmantes y nunca antes vistas desde que el femicidio fue tipificado en el país en 2014. Desde entonces, 2.331 mujeres han sido asesinadas. Y la provincia de Guayas tiene al menos 657 víctimas. Además de las muertes por violencia de género, muchas mujeres pierden la vida, también dentro del sistema criminal, donde la inseguridad y la violencia se cruzan con su condición de vulnerabilidad. Mujeres que mueren producto de disparos, de apuñalamientos, de ahorcamientos. Y claro, este es un ejercicio disciplinador del machismo que vive la sociedad. Nosotros teníamos un dato de uso de arma de fuego del 8% de los casos en el 2019. Bueno, este año tenemos el 78%. Adicionalmente, las muertes violentas de mujeres dejan niños en orfandad, por lo que es urgente que se tome acción ante esta problemática que ha sido olvidada por las autoridades. Y sentimos que el Estado no hace nada. 61 víctimas habían denunciado previamente antecedentes de violencias, incluso 11 de ellas tenían una boleta de auxilio. No es solamente atender la violencia cuando ya está dada. Año tras año, la lucha feminista se expande. Sin embargo, esa fuerza nace de una realidad triste. El lazo que las une es la violencia que soportan y que las entreteje. María Gracia Chacón, Teleamazonas. La canciller Gabriela Sommerfeld recibió a Robert Floyd, secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de Estados Unidos, quien visita Ecuador para fortalecer la cooperación bilateral. La agenda del secretario ejecutivo contempla visitas al batallón de Chimborazo y el irradiador industrial de la Escuela Politécnica Nacional. Durante el encuentro, Floyd agradeció al gobierno por trabajar en pro de un mundo sin ensayos nucleares. Una nueva pausa, amigos, pero cuando regresemos, el 90% de la producción anual de pavos se consume entre noviembre y diciembre. Los restaurantes esperan un crecimiento en sus ventas. Además, la justicia de Tailandia emitió una orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por no presentarse a una audiencia en un caso de presunto fraude. Ya les contamos todos los detalles al volver. Estamos de regreso para contarles que la temporada festiva se hace presente. El 90% de la producción anual de pavos se consume en noviembre y diciembre. En estos meses, los restaurantes registran un incremento promedio del 30% en sus ventas. Con mesas llenas o con rótulos que indican que ya están reservadas, así lucen los restaurantes desde mediados de noviembre, temporada en la que ya se empieza a respirar el espíritu festivo y los restaurantes reportan un aumento de clientes. Se vienen los mejores meses del año. Generalmente ya a mediados de noviembre empieza a moverse. De hecho, ya tengo confirmaciones, ya hemos tenido algunas reuniones corporativas. En diciembre ya se junta también todo lo que son eventos familiares. Estas temporadas suben entre el 20 y el 30% de lo que comúnmente o en promedio se vende un mes normal. Esto se debe a la proximidad de la Navidad, pero también a otras festividades. La temporada empieza desde esta semana justamente con el jueves de Thanksgiving y enseguida el Black Friday. Se están viniendo ya fiestas de Quito y todos los restaurantes queremos hacer algún festejo. Otro sector que se beneficia de la temporada es del avícola, enfocado en la cría y comercialización de pavos. Puertas adentro, las familias celebran las fiestas con esta proteína en la mesa. El 90% de la producción del año es consumida en estos meses por las festividades navideñas. Normalmente lo que nosotros hacemos es
hacer un cierre de año si se logró consumir todo el pavo producido para estas festividades. Según la Corporación Nacional de Avicultores, la población ecuatoriana tiene un consumo per cápita de 1 kilo de pavo por persona por año. Se consume casi todo en el mes de noviembre, en los meses de noviembre y diciembre. En 2025, la industria avícola ecuatoriana alcanzó una producción de 2.504.328 pavos, superando los 2.057.997 registrados el año anterior. Además, para la celebración de Navidad y Año Nuevo, las granjas avícolas iniciaron su producción desde el mes de septiembre. María Gracia Chacón, Teleamazonas.